Dios en sus la santidad de Dios en sus tratos con ellos, Salmo 73 a 89. El fracaso del primer hombre, Adán, reemplazado por el segundo hombre, Jesucristo, y el mundo puesto bajo su mano, Salmo 90 a 106. Y último, la conclusión moral con respecto a los caminos divinos por los que Dios y hombre al final se hallan juntos, Salmo 107 a Salmo 150. También puede que existe un paralelo entre esas 5 divisiones de los salmos del Pentateuco. Por ejemplo, la segunda división corresponde a la redención de Egipto y la tercera corresponde a Levítico en su énfasis sobre la santidad. Por otra parte, los salmos pueden ser agrupados según su clasificación, aunque ciertos salmos pueden encajar en más de una categoría. Y hay como 5 categorías de los salmos. Primeramente, los históricos, que están conectados con algún suceso puntual de la historia de Israel o a la vida del salmista. Los salmos mesiánicos, que tratan los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirán. Los salmos proféticos o milenarios, que señala el futuro de Israel en la tribulación o en la era después de ella, cuando habrá paz y prosperidad. Los salmos penitenciales, que recuerdan la profunda confesión del salmista de sus pecados y sus gemidos de contrición cuando pedía perdón. Y los salmos imprecatorios, que implora a Dios a tomar venganza sobre los enemigos de su pueblo. Muchos otros salmos son expresiones de alabanza y adoración de individuos o congregaciones, y todavía otros son narraciones de los tratos de Dios con su pueblo. Cosas son propias de la poesía lírica. Estas observaciones pueden abrir más el entendimiento. Cuando pensamos en los salmos mesiánicos, por ejemplo, el Salmo 2 habla de la gloria del Hijo, el Salmo 40, la encarnación, Salmo 91, la tentación, Salmo 41, la traición, Salmo 22, la crucifixión, Salmo 69, la ofrenda por la culpa, Salmo 16, la resurrección, Salmo 68, la ascensión, Salmo 45, el Rey Esposo, Salmo 24, el Rey de Gloria, Salmo 110, el Sacerdote, Rey y Juez, Salmo 8, el postrer Adán, Jesucristo, Salmo 72, el Reino Milenario, Salmo 89, el Pacto con David, Salmo 102, el que no cambia, Salmo 118, la cabeza del ángulo. La palabra Mesías es una transliteración de una palabra hebrea o aramea que significa ungido, la cual fue traducido al griego con Cristo. El término Mesías se usa solamente 2 veces en la Reina Valera 1960 del Antiguo Testamento, Daniel 9, 25 y 26. Sin embargo, la palabra hebrea se usa un total de 39 veces, traducido ungido. Primero se refiere a alguien que ha sido ungido con aceite, simbolizando la unción del Espíritu Santo para tareas específicas. Se ungía a reyes en el Antiguo Testamento, sumos sacerdotes y algunos profetas. En el caso del rey Ciro de Persia, el Espíritu de Dios lo ungió con la comisión especial de ser libertador de Israel, que vemos en Isaías 45.
A los patriarcas también se les llama ungidos. Salmo 105. Segundo, el vocablo a veces se transitiera Mesías. Después de la promesa a David en 2 Samuel capítulo 7, se refiere inmediatamente a la dinastía davídica, pero al final apunta hacia el Mesías Jesucristo. En los Salmos, esta palabra hebrea traducida unida se usa 9 veces en los Salmos en el singular y una vez en el plural, el Salmo 105. Solamente Isaías hablará más del Mesías venidero que los salmistas. La esperanza mesiánica buscaba el regreso de la ira de David, cuyo reinado en el pasado señalaba la era dorada en la historia de Israel. Los salmistas entonces cantan de su divinidad, de su linaje y humanidad y de su vida de adversidad y de su muerte y resurrección y reinado en la diestra de Dios. Lo hacen en forma de predicción o de prefiguración. No se sabe la claridad para ellos mismos con que profetizaban todo esto, pero sí tenían confianza en que Dios iba a rectificar todo. Jesús dijo que los salmos hablaban de él en Lucas capítulo 24, y vemos que así es. Hay unos 15 salmos que el Nuevo Testamento cita como profecía o prefiguración de Cristo. En el día de la resurrección, Cristo encontró 2 discípulos en la vía a Emaús y le decían a todos sus escrituras lo que de él decían, comenzando de Moisés y siguiendo por todos sus profetas. Como consecuencia, el enfoque de aquellos 2 fue cambiado radicalmente. Ellos declararon que su corazón ardía mientras él hablaba y abría las escrituras. Al anochecer en el aposento alto, él se manifestó a los discípulos reunidos y les dijo: estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Hay varios salmos que tratan de la persona y obra del Señor Jesucristo. Los llamamos los salmos mesiánicos porque tienen que ver con el Mesías. Un salmo mesiánico es uno que contiene por lo menos una referencia directa a él y se explica en el Nuevo Testamento al referirse a Cristo. A veces todo el salmo es aplicable a Cristo. El Salmo 22 es un ejemplo. A veces solo un párrafo es aplicable a él. Salmo 40, versículos 6 a 10. En algunos salmos hay determinados versículos que son aplicados al Señor. Salmo 69, versículos 4, 9 y 21. O quizá un solo versículo en Salmo 41, versículo 9. Es obvio que algunos salmos se ocupan de un todo con la persona, los pensamientos y el sentir de nuestro Señor. Otros, en cambio, se refieren a la experiencia del salmista mismo y luego incluyen una referencia aislada al Mesías. Debemos tener cuidado de distinguir entre la experiencia espiritual del escritor del Salmo y la referencia profética que hace a Cristo. El Salmo 69 es un ejemplo cuando David exclama: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no se te son ocultos. Es evidente que él se refiere a sí mismo, pero cuando dice: me pusieran además hiel por comida y en mi sed me dieran a beber vinagre, es claro que las palabras son
mesiánicos. El Nuevo Testamento los emplea en Mateo 27. Así que tenemos que distinguir cuidadosamente entre la experiencia espiritual del escritor del Salmo y la referencia profética a Cristo mismo. Nos incumbe prestar oído a la exhortación de Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hemos sugerido que la regla para identificar un salmo como mesiánico se base en que sea aplicado a Cristo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay 3 excepciones. El Salmo 24 habla del Rey de Gloria. El Salmo 72 habla del reino milenario de Cristo. Y el Salmo 89 expone el pacto con David que fue cumplido en el gran hijo de David, el Mesías. Estos 3 no se usan directamente en el Nuevo Testamento, pero los incluimos en la lista siguiente por sus referencias obvias a Cristo. Distinguimos 16 salmos mesiánicos, según figuran en la lista ya presentada. Ellos no están en nuestra Biblia en secuencia cronológico en lo que se refieren a la vida del Señor. Es nuestra oración ferviente que nuestro entendimiento sea abierto también para ver las cosas tocantes a Cristo en esos preciosos salmos, y que el mismo Espíritu Santo, quien los inspiró, nos ayuda a interpretarlos y los aplican a nuestro corazón. Cuando pensamos en la interpretación de los salmos, la distinción entre Israel y la Iglesia es mantenida a lo largo de estos comentarios al Antiguo y Nuevo Testamento. Muchos de los salmos, especialmente los que pronuncian maldiciones sobre los malos, están totalmente apropiados para los judíos que vivían bajo la ley, pero no son lenguaje apropiado para los creyentes que viven en la edad de la Iglesia. En esta época nosotros somos llamados a amar a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos maltratan. A menos que reconozcamos esas distinciones de dispensaciones, podríamos encontrar problemas graves al interpretar los salmos. Todo lector cuidadoso de los salmos aprecia enseguida que hay un paralelo fuerte entre las experiencias del salmista, la nación de Israel y el Señor Jesucristo. Todos experimentaron persecución, sufrimiento, tristeza, aborrecimiento y abandono, así como exaltación, gloria y júbilo. Señalamos estas semejanzas frecuentes en el comentario. Aunque no toda la Biblia fue escrita directamente a la Iglesia, toda escritura es útil para ella. Podemos hallar consuelo, enseñanza, reprensión y exhortación en los salmos, siempre que vemos nuestras propias experiencias reflejadas en las del salmista. Nosotros, la Iglesia, podemos aprender lecciones importantes de las enseñanzas principalmente judías. El templo judío puede considerarse una figura anticipada del cuerpo de Cristo, compuesto de todos los creyentes y siendo la morada del Espíritu Santo. Las batallas en los Salmos nos hablan de la guerra espiritual contra principados y potestades, contra las fuerzas de tinieblas en regiones celestes. Las bendiciones materiales de Israel en la tierra nos recuerdan nuestras bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo y por el estilo. Si usamos estas claves, los salmos se vuelven ricamente llenos del sentido
y muchos de los problemas de la interpretación desaparecen. También vemos que los salmos, muchos de ellos tienen como un título encima. Los títulos de los salmos son muy antiguos y probablemente forman parte del texto sagrado. No obstante, el significado y propósito de muchos de ellos no están muy claros y por esa razón hemos omitido cualquier comentario sobre la mayoría de ellos. No ayudaría si simplemente repetimos, desconocemos el significado de esto. Entonces vemos que los Salmos son un libro sumamente importante para nosotros. El libro de los Salmos ha sido como un libro para animar a muchos creyentes en las dificultades de la vida cuando han pasado por pruebas difíciles como David experimentaba. Y también cuando vemos los salmos que hablan del Señor Jesús, los salmos mesiánicos son especialmente preciosos para nosotros que somos creyentes cuando vemos cómo esos salmos hablan de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Damos gracias, Señor, por este libro tan precioso para nosotros y pedimos que en esos días que vamos a estudiar por lo menos algunos salmos del primer libro, hasta el Salmo 41, que veremos unos salmos que nos ayudan en nuestra vida espiritual y nos anima a seguir. Especialmente durante este tiempo de la pandemia, muchos creyentes han sido como desanimados, han sido como entrado en estados de depresión porque han quitado sus ojos del Señor y es importante que siempre miramos al Señor en todo sentido en nuestra vida y los salmos nos ayudan también a experimentar la victoria que podemos tener en el Señor cuando sabemos que el Señor siempre está con nosotros y no estamos solos en este mundo. Que el Señor le bendiga, hermanos, y que seguimos leyendo y estudiando los salmos y cada día podemos leer un salmo y ser reconfortado con la lectura de esas palabras tan maravillosas que son aplicados y aplicables a cada persona hoy en día. Que el Señor le bendiga. Damos gracias. Señor, en este momento damos gracias por la palabra tuya. Damos gracias por el libro de los Salmos, que son expresiones de muchos hermanos que pasaban por tiempos difíciles como nosotros, pero también tenían sus ojos fijos en ti y recibieron consuelo en medio de su tristeza, recibieron la victoria a pesar de las dificultades que estaban pasando en la vida diaria. Damos gracias que podemos confiar en ti, Señor, y sabemos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, y tú nos guías cada día y no hay razón por qué debemos desanimarnos, sino que debemos siempre confiar en ti. Ayúdanos en la lectura de los salmos para recibir el consuelo que necesitamos para que cada uno de nosotros podamos ser victoriosos en nuestra vida espiritual. Te alabamos, oh Señor, y damos gracias en el nombre precioso tuyo. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. No. Pues hermanos, ¿hay algún tiempo todavía disponible? No sé si algún hermano quiera pues hacer algún comentario. Por favor, si me ayudan manteniendo sus micrófonos silenciados. Todavía tenemos algo de tiempo y quizás pudiéramos aprovecharlo si algún otro hermano quiere participar en este tiempo como de introducción hacia el libro de los Salmos. Pues básicamente quisiera decir en comienzo que
muchas veces uno piensa que los salmos son salmos de David, y casi que cuando uno los está leyendo, tiene como en mente que el autor es David. No sé, pues lo digo como por la experiencia propia, si quizás eso le quedó a uno desde niño, los que hemos crecido en hogares cristianos, pero entonces hay que decir que de los salmos, hay 73 salmos que son escritos por David. En el libro 1, el Salmo 37, en el libro 2, la cantidad. En el libro 1, 37, en el libro 2, 18 salmos, en el libro 3, un salmo, en el libro 4, 2 salmos y en el libro 5, 15 salmos. Escritos por Asaf, son 12 salmos, el Salmo 50 y los salmos del 73 al 83. Por los hijos de Coré, son 12 salmos, el 42 al 49, el 84, el 85, el 87, el 88. De Salomón también hay salmos, hay 2, el 72 y el 127. De Moisés hay 1, el 90, y de Etán hay 1, el Salmo 89. Y también pues encontramos, y hay que tener como bastante cuidado en la interpretación o cuando se lee y se estudia cada uno de los salmos, porque tienen sentidos distintos y muchas veces hay que analizar el entorno desde donde se escribió, las condiciones del autor, el momento en el que estaba, porque a veces encontramos expresiones muy fuertes dentro de un salmo, expresiones que uno dice, oiga, pero esto ¿por qué lo escribirían así? Maldiciones inclusive contra enemigos y ese tipo de cosas. Entonces hay que analizar muy bien que cada salmo tiene un entorno, pues como ya hemos dicho, son en esencia cánticos, y así como los cánticos de hoy día, si usted escucha un autor de cualquier tipo de música, cuando es entrevistado, lo primero que el periodista le pregunta es, bueno, ¿y cómo nació la historia de esa canción? Pues algunas son historias inventadas, nacidas desde principios de marketing, de bueno, se necesita una canción que hable sobre despecho y un buen escritor se sienta y la escribe. Pero una buena cantidad de las canciones son realmente sentimientos que vienen desde lo profundo del corazón en una circunstancia específica, de dolor, de miedo, de angustia, de alegría. Y a partir de ese entorno y de esas circunstancias, pues nacen unas letras. Eso mismo pasa con, yo diría que la mayoría, por no decir que todos los salmos, que tienen detrás un entorno, un por qué fueron escritos. Y eso hay que analizarlo cuando leemos el salmo, cuando lo estudiamos. Y muchos de esos salmos, como también sabemos hoy día, son canciones. Por ejemplo, el salmo que viene para el próximo martes, el Salmo 1, hay una canción que conozco yo desde niño y el Salmo 1 me lo sé porque es casi que al pie de la letra un cántico. Yo no me acuerdo de quién, si alguno de los hermanos antiguos se acuerda. Creo que eran los esposos Londoño, no me acuerdo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y sigue diciendo, no voy a cantar porque yo no soy así tan buen cantor. Miguelito, que es experto en música, de pronto nos ayuda a decir de quién es ese, o mi papá. ¿Cómo? ¿Londoño? Ah, bueno. Sí. Y así como ese salmo, hay una gran cantidad de salmos que son hoy día cánticos al pie de la letra. En algunas otras ocasiones por temas de rima, porque sabemos que la versión original del cántico no es en nuestro idioma, sino era en hebreo. Entonces, al pasarlo a la traducción que tenemos nosotros, pues muy seguramente no estará ni cerquita en las palabras y en las rimas a lo que era el original. Entonces, en algunos casos se han cambiado palabras, pero
conozco varios, inclusive de los que cantamos, de los que están en salmos y coros, que son al pie de la letra. Entonces, pues siempre hay que tener en cuenta cada una de esas expresiones que son, como ya decía, nacidas desde una historia y con un entorno y con un marco específico. Entonces, todo eso hay que analizarlo muy bien. Básicamente eso quería aportar ahí en este tiempo de introducción a este libro de los Salmos. No sé si algún otro hermano tiene algo, tenemos todavía algo de tiempo, si quiere apuntar algo más. O de pronto alguna pregunta para estudiarla, para respondérsela el próximo martes. Bueno, si no, entonces, a ver que hay alguien por ahí. Pues hermanos, hermanos, en todo el tiempo en que en estos últimos tiempos yo he dedicado a leer todas las noches un salmo y he encontrado que todos los salmos tienen un personaje principal y que es tenido en cuenta y exaltado por sobre todas las cosas, que es a nuestro Dios y Padre. Aunque tienen las historias y en las reflexiones que dan, van encaminadas mucho a hacer referencia en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Pero por sobre todas las cosas encuentro que la palabra o los salmos están escritos en una dependencia y en una adoración y en una alabanza especialmente a Dios nuestro Padre, que creo que eso nos lleva a motivarnos a que debemos tener esa fe y esa confianza que Dios tiene en el cuidado de todos los que llamamos y todos los que somos temerosos de Él. Y aunque debo aclarar que cuando digo temerosos de Él, es como nos enseña la Escritura, que debemos tener dominio propio para no pecar contra Él. Y esa es una de las referencias que se encuentra mucho en los salmos para ayudarnos a crecer, a madurar, recibiendo la exhortación en cuanto a la santidad que debemos vivir para glorificar a Dios nuestro Padre y para darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermano David. ¿Alguien más? Algo por fuera de ya el tema de los salmos. En inventario, no hemos podido entrar, escribir para la conferencia. No hemos sido capaces. Bueno, nos ponemos en contacto y le ayudamos con eso, hermano Israel. Ya tenemos como 75 inscritos y la idea es tener el próximo domingo ya un número lo más cercano posible para así poder hacer todos los preparativos necesarios. De afuera no hay sino, yo digo de afuera del área metropolitana de Bucaramanga, no hay sino 7 personas. Pues he estado hablando con el hermano John Jairo, él me ha dicho que han estado promoviendo entre los hermanos, no solamente en Puerto Boyacá, sino en Cimitarra y otros lugares, y pues no sé si sea alguna limitación con el tema del formulario de inscripción o qué, pero pues nadie ha manifestado nada en particular. Seguimos de todas formas pues orando por esta conferencia, por el tiempo que hemos de tener, que sea de mucha bendición. Bien, hermanos, ya el hermano Andrés oró, nos despedimos. Si no hay nada más que agregar, estamos
despedidos. Las hermanas invitadas mañana a su reunión a las 7 de la noche. El jueves, reunión de oración a las 6:30. Todos invitados. Todos invitados. Buena noche para todos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Gracias, hermano. Buenas noches para todos. Que el Señor les bendiga. Los guarde. Buenas noches. Señor les bendiga, hermanos. Chao, Santiago. Buenas noches, hermano. Chao, David. Chao, chao. Chao, Nona. Chao, Santiago.